Los dos están, nada más que este lo... Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este simposium de tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto y choque cardiogénico subclínico, en donde tendremos la oportunidad de compartir los conocimientos con dos expertos en el tema. Uno es el doctor Pedro Gutiérrez Fajardo, ecocardiografista, expresidente de la ANCAM y de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y que en mi opinión es el ecocardiografista con mayor experiencia en el análisis ecocardiográfico del ventrículo derecho en el país, y también con el doctor Paredes, el cual es cardiólogo intervencionista, estructural, coronario, y además él realizó en el Hospital San Carlos una alta especialidad en tratamiento vascular pulmonar invasivo. También fue el encargado del registro de trombectomía endovascular en España, en el Hospital San Carlos. Y hoy pues les presentaré a ustedes la perspectiva que tengo yo de cómo podemos identificar al paciente con tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto para llevarlo a un tratamiento avanzado en lo que podríamos llamar un estado de choque subclínico. En el año de 1999, Colheibet publicó un registro muy importante, que fue el de registro ICOPER, y la importancia de este registro fue que él identifica en su análisis multivariado y de regresión logística que la hipoquinesia del ventrículo derecho tenía una alta riesgo de mortalidad, una alta proporción de riesgo para mortalidad, de tal forma que en ese momento entra en el escenario clínico la estratificación ecocardiográfica y la hipoquinesia del ventrículo derecho se convierte como el marcador de riesgo importante en el paciente con tromboembolia pulmonar, además de esas otras tres variables clínicas, la presión sistólica y la insuficiencia respiratoria. Eso obviamente nos lleva entonces a entender desde esa época, desde 1999, que el grado de disfunción del ventrículo derecho es lo que nos va a marcar la buena o mala evolución de los enfermos, y que a partir de la súbita obstrucción a la impedancia de la circulación del ventrículo derecho, vamos a tener un aumento súbito de las resistencias vasculares pulmonares, lo cual nos va a dar vasoconstricción hipóxica asociado, y la misma resistencias vasculares pulmonares van a estar elevadas por la liberación de péptidos vasoactivos inducidos por plaquetas y trombina. Eso dispara toda esa cascada hemodinámica que ustedes observan ahí, desde el incremento de la presión pulmonar hasta la disfunción del ventrículo derecho con isquemia e infarto tipo 2. De tal suerte que la hipoquinesia del ventrículo derecho era el marcador importante. En el estudio FEITO 1 se trató de demostrar clínicamente que ese era el marcador específico para llevar al paciente a trombolisis. En el estudio FEITO se ingresaron pacientes con tromboembolia pulmonar masiva, con troponinas cardíacas elevadas y con hipoquinesia del ventrículo derecho. Un grupo fue llevado a tenecteplase más heparina de bajo peso molecular y el otro grupo solo heparina de bajo peso molecular. Fue muy importante observar que en el análisis del objetivo compuesto, que fue mortalidad y empeoramiento, hubo una significancia estadística de una P menor de 0.001. Sin embargo, estos resultados fueron cubiertos por la alta incidencia de complicaciones hemorrágicas intracraneales. Como ustedes pueden observar, hubo una altísima mortalidad en los mayores de 75 años de edad y específicamente en los mayores de 60 años de edad. Hubo casi una hemorragia intracraneal, hubo una tasa muy importante y eso hizo que se perdiera ese objetivo tan importante que se logró en el estudio FEITO.
Y al tener esta alta tasa de mortalidad, pues las guías europeas ya no recomendaron a la trombolisis como un tratamiento 1A, sino que le dieron un corte de 2A, pero cuando el paciente se deteriora hemodinámicamente, es decir, no se podía llevar a cabo la trombolisis en el paciente con tromboembolia pulmonar submasiva estable, a menos que el paciente se deteriorara clínicamente. Y esto, pues obviamente, generó puntos muy importantes. De tal suerte que a partir de esa época se ha estado tratando de identificar cuál es el mejor fenotipo de la tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto que se debe de llevar a tratamiento avanzado. Miren, este es un abstract que se presentó el año pasado en el Colegio Americano de Cardiología y en él analizan la mortalidad de la tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio. Sin embargo, la parte más importante se la señalo aquí, miren, el 22% de mortalidad, el amarillo corresponde a la tromboembolia pulmonar de riesgo alto. ¿Esto qué significa? Que seguramente estos enfermos no tuvieron una cobertura de atención apropiada para evitar mortalidad. Pero lo más relevante de esto es que hay casi un 10% de pacientes con tromboembolia pulmonar submasiva o de riesgo intermedio alto, que es el color verde, que fallecieron en el momento de llegar al departamento de urgencias, lo cual significa que hay un grupo en donde no podemos identificar su verdadero riesgo y tienen una mortalidad importante. También en este estudio, que es muy importante, es el registro más grande que se ha hecho con los sistemas o con los equipos PERT, es el registro PERT del consorcio PERT, y ellos lo que hicieron fue analizar los pacientes con tromboembolia pulmonar de riesgo alto. Lo importante, como ustedes pueden observar aquí en esta diapositiva, es cómo hay pacientes 30.2% con tromboembolia pulmonar submasiva que son llevados a tratamiento avanzado, y eso es un número muy importante. Y noten cómo la mortalidad en el paciente con tromboembolia pulmonar de riesgo alto fue del 20.6%, y estamos hablando de que esto es en base a los sistemas PERT de acción rápida, y hay una mortalidad del 3.7 para el riesgo intermedio. La mortalidad hospitalaria, pues obviamente fue más en los que recibieron vasopresores, ECMO, trombo y tenían trombo en tránsito o tuvieron malignidad, o lo que algunos autores llaman ahora tromboembolia pulmonar catastrófica, que solamente es asociada a paro cardiorrespiratorio o choque cardiogénico grave. Ante ese escenario, pues este análisis nos demuestra que la mortalidad fue alta y la peor evolución fue en aquellos pacientes que tenían deterioro hemodinámico. Posteriormente, uno pensaría entonces, ¿cómo podemos encontrar elementos clínicos para identificar al paciente con tromboembolia pulmonar submasiva que debe de trombolizarse? Este es un trabajo que se analizó la seguridad del ECMO, no el ECMO, del el sistema ECOS en pacientes mayores de 75 años de edad. Es una revisión sistematizada. El doctor Paredes participó. Hicimos dentro del análisis de todos los enfermos mayores de 75 años y menores de 75 años de edad, este análisis exploratorio, en donde queríamos saber por qué se lleva al paciente con tromboembolia pulmonar submasiva a tratamiento avanzado en mayores de 75 años de edad. Y nosotros pensábamos, en base a esta observación que obtuvimos del estudio FEITO 1, en donde se veía que los enfermos que tenían insuficiencia respiratoria tuvieron el mejor resultado cuando se trombolizaron en comparación a cualquiera de los subgrupos, y propusimos todas estas variables históricas relacionadas con mala evolución. Son clínicas, electrocardiográficas, biomarcadores de imagen o falla terapéutica, y queríamos saber por qué los autores de estos procedimientos llevaron a trombolisis a los enfermos. ¿Seguían los lineamientos de las guías internacionales que se esperara que el paciente se hipotense o lo hicieron antes? Aquí tienen ustedes los 15 pacientes. En amarillo están todos los que tenían tromboembolia pulmonar submasiva. De tal suerte que uno diría, bueno, estos enfermos se llevaron
en una altísima proporción a tratamiento avanzado. La pregunta es, ¿esperaron a que se hipotensara el enfermo o no? Pues la respuesta ahí la tienen ustedes. Ninguno de los enfermos estaba con una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, que es lo que piden las guías europeas. Todos tenían presiones limítrofes o en el tercio inferior bajo. Además, cuando analizamos por qué se trombolizaron, miren, todos estos son elementos por los cuales ellos decidieron la trombolisis, por fibrilación auricular, por péptidos elevados, por troponinas cardíacas de alta sensibilidad, por presión arterial limítrofe, trombos en silla de montar, péptidos de 1500, 1158, síncope o la asociación de varias variables, síncope, hipoxemia, péptidos muy altos, troponinas cardíacas de alta sensibilidad e hipoquinesia del ventrículo derecho. De tal fuerte que nosotros propusimos estos factores de deterioro clínico inminente para tratar de identificar al paciente con tromboembolia pulmonar submasiva. Y recientemente, en un artículo que hace 1 año o 2 años me envió el doctor Paredes desde Europa, estos autores en esta revista proponen algo muy parecido. Ellos lo llaman factores de riesgo alto de clínico, imagen o de laboratorio. Y ahí tienen ustedes que hay cierta similitud. Hay, en mi opinión, la aportación más importante de los europeos que nosotros no hicimos fue tomar en cuenta el lactato, el cual es un marcador muy importante para identificar estadios tempranos de choque cardiogénico. Entonces uno diría, esta es la forma de estratificar y buscar al paciente con tromboembolia pulmonar submasiva para tratamiento avanzado. Sin embargo, pues la pregunta que yo me hago y que seguramente se hacen ustedes es, ¿cuántas de estas variables necesitamos? ¿1 o 10? Y es lo mismo para la propuesta de nosotros como para la propuesta europea. ¿Cuántas necesitamos? ¿O solamente una variable es suficiente? Pues es una pregunta difícil de contestar. De tal forma que recientemente aparece esta nueva entidad que tiene varias nominaciones: choque cardiogénico subclínico, choque normotenso, estadio temprano de choque cardiogénico. Y este trabajo es muy importante porque lo que hicieron los autores fue cateterizar, hicieron un cateterismo cardíaco derecho a los pacientes con tromboembolia pulmonar submasiva. Y eso a mí se me hizo muy interesante. Fueron 92 pacientes y los separaron en 2 grupos: índice cardíaco de menos de 1.8 y los que tenían más de 1.8. Estos eran tromboembolias submasivas, es decir, que estaban clínicamente estables. Y lo más importante es esto, miren, 37% 37 de los 92 pacientes que tenían una evolución clínica estable tenían un índice cardíaco por debajo de 1.8 litros por minuto. No se observaron diferencias en los 2 grupos y los pacientes que recibieron tratamiento dirigido con catéter, con trombolisis, tuvieron una significante mejoría. Aquí tienen ustedes algunos de los hallazgos y pueden ver cómo que los pacientes que tenían un índice cardíaco de menos de 1.8 tenían una frecuencia cardíaca un poco mayor, tenían una presión sistólica en el rango de 122 en lugar de 132. También la frecuencia respiratoria era un poco más alta y la expresión de la saturación era menor, de 90, y el péptido natriúrico cerebral en los pacientes que tenían un índice cardíaco de menos de 1.8 era de 546, que es parecida a la propuesta que hicimos nosotros y los europeos de 600 picogramos por decilitro. De tal forma que cuando uno ve esto, aparece otro estudio que nos vuelve a expresar la existencia de este subtipo de choque cardiogénico. Este es el registro FLASH. El registro FLASH es un registro que analizó la efectividad de la trombectomía endovascular, pero también analizaron los pacientes y los ponen ellos como choque normotenso o sin choque normotenso.
Aquí pueden ustedes observar que el paciente que tiene, y es el mismo índice cardíaco que usaron los anteriores, menos de 1.8. Los que tenían una presión un poco cercana a 100, tenían choque normotenso, tenían la misma, prácticamente un poco más de frecuencia cardíaca con cierta significancia estadística. La presión sistólica de arteria pulmonar, 54 para los de choque normotenso, contra 51 para el choque sin choque normotenso. La presión de la aurícula derecha, 11 y 10, con una ligera significancia estadística a favor del que tenía choque cardiogénico. Y el índice cardíaco, unos con 1.81 y otros con un índice cardíaco normal, en donde sí una diferencia estadísticamente significativa. Aquí el punto complicado fue el péptido natriúrtico cerebral. En el estudio previo dieron una marca de casi 500 y aquí pueden observar ustedes que realmente no figura la cifra 95 contra 152. Esto pues nos lleva a una contraparte porque entonces nos está sugiriendo que el valor del péptido natriúrtico cerebral pudiera no ser tan específico, pero sí observamos cómo el lactato sí fue un determinante importante, 2.9 para el que tenía choque normotenso, y por lo menos en este estudio da un mejor valor predictivo el lactato que el péptido natriúrtico cerebral. Esto obviamente en el escenario de una localización de tromboembolias pulmonares de todas las formas, bilaterales, unilaterales de las arterias principales o un trombo en silla de montar. Aquí tienen ustedes cómo, al igual que en el estudio previo, el 30% de los pacientes o 34% de los pacientes que tenían tromboembolia pulmonar submasiva demostraron tener hemodinámicamente un índice cardíaco por debajo de 1.8, que es muy parecido a la cifra de los autores previos. Entonces significa que hay una alta probabilidad de que en pacientes con tromboembolia pulmonar submasiva un 30% lleguen con este estadio subclínico. Y ellos a través de un análisis multivariado hacen esta propuesta. Estas variables son las que dieron valor predictivo asociado a un índice cardíaco menor de 1.8, pero nuevamente este mismo estudio no nos puede contestar si realmente necesitamos una o más variables. ¿Cuántas? Todas ellas, y si en algún momento el índice de choque cardiogénico también nos pudiera ayudar, pues es otra pregunta que ahí queda. Entonces, ¿es posible identificar con mayor precisión a los enfermos o tenemos que seguir con variables clínicas? Pues en la era de la imagen multimodal y del abordaje multimodal, pues todo sugiere que necesitamos un elemento objetivo, que dudo mucho que sean solamente las variables clínicas. Este es un trabajo que se publicó este año en el American College of Cardiology, es un resumen, y aquí lo que los autores hicieron fue analizar el strain global del ventrículo derecho, y ellos encontraron que en menos de 14 eran aquellos pacientes en donde tenían o tuvieron mayor deterioro hemodinámico. Obviamente, en mi opinión, hoy tendríamos que agregar el lactato sérico, el strain del ventrículo derecho y lo que nos va a hablar el doctor Pedro Gutiérrez, integrar una variable ecocardiográfica que puede ser un substrato del gasto cardíaco, como es la velocidad integral del tracto de salida del ventrículo izquierdo, menos de 15 o menos de 14 para el ventrículo derecho. Y obviamente estos serían los mensajes para llevar. Realmente la magnitud de los síntomas en la estratificación de riesgo pues depende de la disfunción del ventrículo derecho. ¿Cuál es el fenotipo de tromboembolia pulmonar submasiva que debemos llevar a tratamiento avanzado? No queda claro. En este mismo escenario, las variables clínicas como los factores de deterioro clínico inminente, pues parece ser una zona intermedia entre el riesgo intermedio y alto, entre el riesgo alto y el riesgo intermedio alto, y que requiere pues mayor investigación. En dos estudios, este es el porcentaje de pacientes que tienen un índice cardíaco menor de 1.8 en pacientes con tromboembolia pulmonar submasiva, 30 a 40%. Los factores de deterioro clínico
o de deterioro por imagen, laboratorio, parecen identificar un riesgo mayor, pero esto no es, en mi opinión, absolutamente importante. En mi opinión, necesitamos algo más objetivo que puede ser dado por el ecocardiograma, recordando lo que hizo Goldhaber hace 24 años, encontrar la hipoquinesia del ventrículo derecho, que fue un marcador importante. Y con esto les agradezco a todos su atención. Ahora, el siguiente ponente es el doctor Pedro Gutiérrez, ya él hice una pequeña introducción. Doctor Pedro Gutiérrez es cardiólogo clínico, él hizo una alta especialidad de cardiografía en el Instituto Nacional de Cardiología y durante casi 10 años me acompañó en el Hospital 34 en el servicio de urgencias, haciendo ecos en los pacientes con tromboembolia pulmonar. Y no solamente en tromboembolia pulmonar, sino en pacientes con urgencias cardiovasculares. Y en mi opinión es el mejor ecocardiografista en ventrículo derecho del país. Esa es mi opinión, pero mi opinión no tiene que ser universal. Y hoy él nos va a hablar de un parámetro de ecocardiografía que puede ser un substrato del gasto cardíaco en el escenario del paciente con tromboembolia pulmonar. Pedro, pues te agradezco tu atención. Muchas gracias, maestro, por las palabras y por la introducción. Buenos días, tengan todos. Vamos algo atrasados, entonces, si me pasan la primera, por favor. En este simposio importante de TEP de riesgo intermedio y choque subclínico, yo pondré a consideración de ustedes en los siguientes 15 minutos la utilidad del tiempo de aceleración en el tracto de salida del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Bien, solamente para poner en contexto, la embolia pulmonar aguda sigue siendo lamentablemente, y es algo que venimos repitiendo los últimos 30 años, la tercera causa de muerte cardiovascular, tanto en la parte cardiovascular después del evento vascular cerebral y después del síndrome coronario agudo, como en la parte pulmonar después del cáncer y después del EPOC, ¿no? También importante recordar que tiene un amplio espectro de presentación. Podemos ver pacientes que llegan prácticamente asintomáticos y de manera casual hacemos el diagnóstico al estarlos interrogando o al estarlos revisando y resulta que trae datos de embolia pulmonar. Y de ahí, con ese amplio espectro de presentación de pacientes prácticamente asintomáticos con un diagnóstico de casualidad, hasta pacientes que llegan a estado de choque cardiogénico o incluso con muerte súbita abortada. En ese sentido, debemos tener en cuenta estratificar a los pacientes. En embolia pulmonar es una de las entidades clínicas de urgencia que no damos el tratamiento en automático. Ya el doctor Carlos Jerjes explicó ampliamente todo lo que se toma en cuenta para poder decidir un tratamiento. Y nosotros debemos de basarnos siempre en los aspectos clínicos, en los biomarcadores y en las diferentes técnicas de imagen que se disponga en nuestro centro para tomar las mejores decisiones terapéuticas enfocadas a rescatar al paciente y enfocadas a evitar secuelas de la embolia pulmonar, ¿no? Así nosotros, cuando llega un paciente o nos enfrentamos a un paciente, inmediatamente vienen a nuestra mente dos aspectos fundamentales. Uno, cómo está el ventrículo derecho, si ese está disfuncionando o no. Y el otro, cómo está la tan mencionada y referida estabilidad hemodinámica, que eso debemos de tener mucho cuidado, porque estabilidad hemodinámica se considera un paciente que tiene una presión arterial normal, entre comillas, e inestabilidad en general pacientes que tienen 90-60 o estuvieron más de 15 minutos hipotensos. Hay muchas descripciones que ustedes pueden encontrar en literatura. Lo relevante de esto es que si nosotros consideramos que el paciente tiene disfunción ventricular derecha y está hemodinámicamente inestable, en automático debe de pasar a una terapia de reperfusión farmacológica, mecánica o quirúrgica, inclusive en algunos centros. Entonces, los extremos nunca serán de reto para nosotros como médicos. Si llega un paciente chocado y en el eco veo que el ventrículo derecho está disfuncionando, ¡pax! Ahí está el tratamiento, no hay que pensarle mucho. Y en el otro extremo está el paciente que llega con datos de embolia pulmonar, pero el ventrículo derecho mantiene todos sus parámetros normales y el paciente está hemodinámicamente estable. Bueno, es un paciente de riesgo bajo, o sea, riesgo de morir, obviamente estamos hablando, ¿no? Y ese paciente se puede ir incluso con tratamiento farmacológico a casa
y seguirlo, y con todas las ventajas que tiene un tratamiento ambulatorio en pacientes con TBP o con una TEP pequeña. El gran reto siempre en medicina y tal vez en la vida es aquellos intermedios, ¿no? Nadie tiene duda qué hacer con los extremos y el problema existencial empieza cuando vemos pacientes con riesgo intermedio donde documentamos que hay disfunción ventricular derecha basado obviamente también tomando en cuenta los datos clínicos. El eco muestra disfunción ventricular derecha, pero el paciente está hemodinámicamente estable. Y eso a mí, desde que fui alumno del maestro Jerjes, siempre me preocupó ese concepto, porque ¿qué es estar hemodinámicamente estable o inestable, ¿no? Si hay un paciente vagotónico que habitualmente maneja 90-60 y me llega a urgencias con 90-60, yo voy a pensar que está hemodinámicamente inestable y a lo mejor el paciente es a su presión, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado porque además, basados en este concepto, el típico paciente que llega a un hospital institucional el viernes, ¿sí? Se considera que tiene riesgo intermedio y al siguiente día está chocado o muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque el intermedio, si tiene un manejo contemplativo o conservador, se va a chocar y eso lo vemos con frecuencia, ¿no? También ocurre que si el paciente fue bien diagnosticado y estratificado y recibe tratamiento apropiado, pues su riesgo va a bajar y será un paciente de riesgo bajo. Yo siempre he pensado que el paciente que mantiene una presión normal y que tiene función del ventrículo derecho, seguramente obedece que las resistencias periféricas están altas hasta que se agotan las reservas y entonces caen esas resistencias periféricas. Es probable que eso pueda tener una explicación. Disfunción ventricular derecha es todo lo que ustedes quieran que en su centro se maneje. Con el doctor Jerjes hace muchos años aprendimos que, o le llamamos de forma cualitativa, cuando había alteraciones en la contracción del ventrículo derecho, alteraciones en la pared libre o alteraciones globales en la movilidad del ventrículo derecho. Y también aprendimos que se invertía la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo. Entonces, en general se acepta que hay disfunción del ventrículo derecho cuando éste se remodela. Remodelamiento significa un cambio en la relación masa-volumen de una cavidad, en este caso el ventrículo derecho. Y entonces, en lugar de tener una relación 2:1, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, este puede ser 1:1 o 2:1. Y puede acompañarse o no de alteraciones de la contracción de la pared libre o de todo el ventrículo derecho. Y entonces, con estos dos conceptos de alteraciones de la contracción y dilatación del ventrículo derecho, surgen todas las combinaciones que ustedes quieran, que vienen a complicar más, por supuesto, lo que es disfunción ventricular derecha, ¿no? Hay quienes 3 de 4 criterios, 5 de 10 y es un caos, ¿no? Pero yo pienso que si nos enfocamos a la pared libre y a la dilatación del ventrículo derecho, estaremos perfectamente considerando un paciente que tiene disfunción ventricular derecha. Indudablemente con las nuevas técnicas de Speckle, Strain, etcétera, o 3D, pues podemos ser más asertivos. Sin embargo, desde un punto de vista cualitativo o semi-cuantitativo, podemos determinar que un paciente tiene o no disfunción ventricular derecha. Y en las guías está perfectamente demostrado que debemos considerar en un ventrículo derecho en pacientes con embolia pulmonar. Indudablemente, desde el eje largo vemos que está dilatado. En el 4 cámaras, que es nuestra vista de referencia, siempre vemos que está invertida la relación BDBI. Igual en el eje corto vemos que hay septal paradójico o hay aplanamiento del movimiento del septum. En el subcostal vemos que la vena cava inferior está dilatada y generalmente no tiene colapso. Eso es un truco importantísimo porque si está dilatada y se colapsa, el paciente no trae achape aguda, pues una TEP crónica que se inestabilizó. Entonces, en un paciente con TEP aguda siempre estará dilatada la aurícula, la vena cava inferior y con un colapso inspiratorio de menos del 50% o ausente. Igualmente, en el eje corto está el famoso signo 60-60, no sé qué tan frecuente lo vean ustedes, pero es un tiempo de aceleración corto con una sistólica pulmonar por IT de aproximadamente 60. Vemos también eventualmente tromos en tránsito en las cavidades derechas, en la vena cava, incluso a veces, muy raramente cruzando el foramen. Y por supuesto el famoso TAPSE y su correspondiente onda S con no pertisular, en donde si ustedes se fijan son por lo menos aquí 9 datos de disfunción ventricular derecha y pueden estar presentes todos o uno en forma aislada. Lo que sí está perfecta demostrado, este es una metaanálisis de, regresando al tema, pacientes hemodinámicamente estables. ¿Qué fue lo que marcó el pronóstico en los pacientes? El pronóstico en la primera columna, para
Eventos adversos fue disfunción ventricular derecha. Para mortalidad por todas las causas en la columna B y hasta abajo, mortalidad relacionada con ventrículo, con embolia pulmonar. Es decir, está perfectamente demostrado que la disfunción ventricular derecha se asocia a mortalidad y por eso cuando llega un paciente con embolia pulmonar o sospecha de la misma, nos agobia tanto ver que el ventrículo derecho está disfuncionando, porque sabemos que el paciente puede tener un desenlace fatal en las próximas horas. En todo este contexto de disfunción ventricular derecha, hay este concepto no nuevo, pero que seguramente se dejó a un lado. ¿Por qué? Porque ahora con los equipos portátiles y los chicos que traen su ecocardiograma, que requiere un entrenamiento mayor, el tiempo de aceleración en el tracto de salida del ventrículo derecho y del izquierdo se dejó a un lado, ¿no? Entonces, ven en la parte superior un tiempo de aceleración normal en el tracto de salida del ventrículo derecho de 137 y en la parte inferior un tiempo de aceleración acortado en el tracto de salida del ventrículo derecho, que obviamente entre más corto esté el tiempo de aceleración, mayor hipertensión y seguramente mayor disfunción ventricular derecha. Ese es un estudio muy interesante acerca del valor ecocardiográfico en términos de pronóstico en pacientes con embolia pulmonar de riesgo intermedio. Y estos autores se propusieron tres objetivos muy sencillos. Uno, evaluar la seguridad y el significado pronóstico del grado de insuficiencia tricuspidia, TAPSE y el tiempo de aceleración. En todos los estudios que ustedes revisen, no va a estar el tiempo de aceleración solito aislado, ¿no? Porque siempre, de alguna forma, el resto de los parámetros validan al tiempo de aceleración, ¿no? Igual quisieron ellos mostrar un punto de corte de cuál sería lo normal de estos parámetros. Y por último, determinar la necesidad de trombolisis de rescate, que si se fijan ustedes, el doctor Jerez mencionó también pacientes que llegaban con TEP intermedia y pasaron a trombolisis. Entonces, yo estoy convencido que esa famosa TEP intermedia solamente es un paso en tránsito para que el paciente se pueda chocar. Yo no encuentro otra explicación, o sea, no hay otra forma de que el paciente no agote sus reservas fisiológicas y caiga en choque, ¿no? Entonces, por eso los estudios ustedes verán, estos que llegaron intermedios, los rescatamos y los trombolizamos. Les hicimos trombectomía. Espérame, es que estabas nada más viendo ese tiempo que transcurre entre que el paciente establece la embolia pulmonar masiva y agota sus reservas fisiológicas. Bien, entonces, vean ustedes en esta tabla, ellos dividieron a los pacientes en dos grupos. En el grupo 1, pacientes que consideraron inicialmente con riesgo bajo a intermedio, y grupo 2, pacientes con riesgo intermedio o alto, ¿no? Entonces, todos con clasificación de TEP de riesgo intermedio, ¿no? Pero así los subclasificaron. Y no hay ninguna diferencia en los aspectos demográficos, en los factores de riesgo, ni tampoco en las comorbilidades que tenían estos pacientes. Desde el punto de vista de manifestaciones clínicas, lo único que hubo de diferencia entre los grupos fue en el grado de disnea, que tuvieron más disnea aquellos del grupo 2, y en la taquipnea y en los niveles de troponina, en donde el grupo 2 todos tuvieron elevación de troponina, lo que de alguna forma refleja la disfunción ventricular derecha o la afectación ventricular derecha. ¿Qué es lo interesante? Vean ustedes en los datos ecocardiográficos, los pacientes donde hubo una diferencia significativa fue en el grado de dilatación del ventrículo derecho, pero lo significativo fue que los del grupo 2 tuvieron peor TAPSE, tuvieron peor relación IT-TAPSE, que es un dato indirecto de acoplamiento ventricular, y tuvieron un tiempo de aceleración más acortado. ¿Sí? Y luego, cuando se analizan esos parámetros en términos de predicción de riesgo intermedio, igualmente los pacientes, los investigadores nos demuestran que hubo una significancia estadística en TAPSE en la relación IT-TAPSE y el tiempo de aceleración en términos de sensibilidad y especificidad, ¿no? En esta curva ROC se ve claramente cómo se distribuyen los aspectos de sensibilidad y especificidad. Y los autores, perdón, bueno, aquí faltó una diapositiva. No, acá está, perdónenme. Donde dice punto de corte, en la columna esta, aquí realmente no me gustaron las conclusiones de los autores porque dicen, el punto de corte para normalidad de TAPSE es 17. Wow, no, pues espérame, a mí me hubiera gustado que fuera 12 o 13, ¿no? Quiere decir que de alguna forma
movieron a los pacientes y 17 fue lo que ellos encontraron. Igual la relación IT-TAPSE de 0.96, eso lo vemos con mucha frecuencia en pacientes sin problemas de TEP, ¿no? Y un tiempo de aceleración de menos de 130 tampoco me apantalla, la verdad. Entonces, para mí lo relevante de este artículo es que TAPSE, tiempo de aceleración y la relación IT-TAPSE puede ser de ayuda para estratificar a los pacientes. Los puntos de corte me parecen demasiado conservadores para considerar que los pacientes, algunos se pusieron graves, ¿no? También el valor pronóstico en este otro estudio en pacientes normotensos nuevamente, en donde en estos 411 pacientes, 21 de ellos tuvieron mortalidad asociada a trombolisis o a la embolia pulmonar. Otra vez el mensaje, pacientes con riesgo intermedio que se mueren. Pues no era tan intermedio, ¿no? Porque se murieron, los tuviste que trombolizar. Entonces, nuevamente yo insisto, están pasando solamente por esa transición del paciente que conserva su reserva fisiológica. Y en este estudio, el tiempo de aceleración fue uno de los datos importantes que diferenciaron a aquellos pacientes que se chocaron o que murieron versus los otros pacientes que, digamos, mantuvieron una evolución mejor. Y nuevamente el TAPSE, como ya se ha estudiado muchísimo, este parámetro de función segmentaria en realidad, pero que también marca una diferencia. Y en ese sentido, estos autores omiten la importancia del tiempo de aceleración y se quedan con el TAPSE. Y vean esta curva ROC nuevamente, la sensibilidad para un TAPSE de menos 15, que me parece más razonable que el estudio previo que lo ponen en 17, y para una inversión de relación BDBI, que es tan importante también esa remodelación, cuando es mayor de 1, los pacientes tienen peor pronóstico y pueden progresar a una embolia pulmonar que consideramos masiva, ¿no? Igualmente aquí, este es un estudio muy interesante de la comparación de marcadores ecocardiográficos con Doppler pulsado en pacientes con TEP masiva o submasiva, ¿no? Es un estudio de control. Y vemos aquí las variables como el signo de McConnell y vemos esto que es la muesca sistólica en el tracto de salida del ventrículo derecho que va aunado al tracto a tiempo de aceleración. Una cosa es que veamos un tiempo de aceleración acortado y otra cosa es que aparezca una muesca en la porción ascendente del tiempo de aceleración. Y esa muestra tuvo un impacto estadístico en términos de sensibilidad y especificidad para considerar aquellos pacientes que se iban a complicar. Y nuevamente aparece el tiempo de aceleración acortado, pacientes con tiempo de aceleración aquí de menos de 0.89 con peor pronóstico y algo relevante, que es la velocidad integral en el tracto de salida del ventrículo derecho. Los pacientes con TEP se les cae la velocidad integral, lo que significa que se les cae el gasto pulmonar, que se cayó el gasto cardíaco. Y probablemente lo que estamos viendo con las velocidades del tracto de salidas es que el paciente está en choque. El paciente está chocando, aunque mantenga una presión sistólica normal. Vemos aquí las curvas ROC. Vean la sensibilidad y la especificidad para el tiempo de expulsión. Y en rojo el tiempo de aceleración y la relación BD-BI con muy buena sensibilidad y muy buena especificidad. Y en la parte derecha de ustedes vemos en rojo el signo de McConnell, pero vemos también la dilatación del ventrículo derecho como un dato también de mal pronóstico en estos pacientes. Y entonces, ¿qué significa que los pacientes con embolia pulmonar tengan velocidades en el tracto de salida ventrículo izquierdo y ventrículo derecho abajo? Bueno, realmente predice bajo cardíaco. Ya lo explicó el doctor Jerjes, un índice cardíaco muy bajo. Pero aquí lo que se mostró en ese estudio, vean esta imagen, tracto de salida ventrículo derecho, un BTI de 4.47 en el tracto de salida del VD, lo que significa que el paciente realmente está terriblemente grave. Aquí a los pacientes, como vamos a encontrar en todos los pacientes con TEP intermedia, algunos fueron a intervención y otros no fueron a intervención. 41 sí, 133 no fueron. Y obviamente los que fueron a intervención es porque se pusieron peor. ¿Y por qué se pusieron peor? Los pacientes tenían un ventrículo izquierdo más chiquito, está más comprimido por la dilatación del ventrículo derecho, que estaba más grande, y tuvieron una velocidad integral en el tracto salida del ventrículo derecho más disminuida, con una diferencia estadísticamente significativa con relación a aquellos que no fueron intervenidos.
En este análisis univariado y multivariado destaca la velocidad del tracto de salida del ventrículo derecho como un parámetro de mal pronóstico en este grupo de pacientes. Las curvas ROC, nuevamente, los pacientes tuvieron un índice cardíaco de menos de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. Y esta es una curva, una esquema de Kaplan-Meier muy interesante porque ven ustedes arriba, en azul, aquellos que tuvieron una velocidad integral del tracto de salida del BD de 9.5 más, y en rojo aquellos que tuvieron de menos de 9.5. Y los pacientes, vean abajo, tuvieron menos sobrevida desde un principio en el seguimiento, lo cual la velocidad integral del tracto de salida del ventrículo derecho se convierte también en un único marcador pronóstico, además al TAPS y a todos los demás parámetros que conocemos. Así como vemos el tracto de salida del BD, también vemos el tracto de salida del BI, que era parte importante y fundamental de esta participación, ¿no? Y nosotros viendo el diámetro del tracto de salida del BI y midiendo la velocidad integral, podemos calcular, por supuesto, el gasto cardíaco. Esto ya para terminar es un estudio muy interesante justamente de la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en donde de 509 pacientes en este estudio cumplieron los criterios de inclusión 396. Y vean ustedes qué interesante, cuando se comparan los parámetros ecocardiográficos basales en pacientes que tuvieron eventos adversos o no tuvieron adversos dentro del hospital o fuera del hospital, en términos de muerte, paro cardíaco resucitado, inestabilidad hemodinámica y necesidad de terapia de reperfusión otra vez en pacientes con TEP intermedia, vean cómo el TAPSE surge como un marcador pronóstico muy importante, la relación BDBI surge, nuevamente se ratifica, y lo relevante de este estudio es que la velocidad integral en el tracto de salida del ventrículo izquierdo de menos de 15 centímetros o estuvo asociado a eventos adversos significativos. Igualmente, cuando se comparan estos parámetros ecocardiográficos en aquellos pacientes que murieron o que fueron resucitados, vean ustedes relación BDBI y velocidad integral en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, cómo marcaban la diferencia en los dos grupos de una forma estadísticamente significativa. Vemos las curvas ROC, excelente sensibilidad y especificidad en términos de relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, pero vean ustedes cómo se expresa en esta curva ROC la sensibilidad y especificidad del tracto, de la velocidad integral en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en términos de pronóstico. Igualmente, en esta curva vemos también la predicción de eventos adversos en pacientes con TEP intermedia. Y vean la relación BDBI junto con la velocidad integral de menos de 15, y luego la relación BDBI sola y la velocidad integral solita, y vemos que el solo hecho de tener una velocidad integral baja tiene mayor sensibilidad y especificidad que la relación BDBI juntas, ¿no? Igualmente, como predictor de eventos adversos, nuevamente la velocidad integral, vean una distribución mucho más, digamos, representativa de la sensibilidad y especificidad que solamente la relación ventrículo izquierdo, y esta también se reproducen estos datos. Ya para terminar y como últimos mensajes, se vean ustedes cuenta que el ecocardiograma proporciona una información importante en TEP de riesgo intermedio. Y yo pienso que en pacientes con TEP de riesgo intermedio no debemos de subestimar nunca el estado clínico del paciente en ecocardiográfico, y requiere un monitoreo muy estrecho, porque nos damos cuenta que si el paciente tiene un tiempo de aceleración acortado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, que tiene alterada la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, un TAPSE bajo y una relación IT-TAPSE baja, se asocia a un más pronóstico, de tal manera que estos parámetros son útiles para certificar a los pacientes, ya que nos permiten identificar casos con mal pronóstico, y el BTI bajo en el tracto salida del ventrículo derecho no está tocado sea con un predictor de bajo gasto y se asocia a mayor mortalidad. Aprecio mucho su atención y quedo a su disposición para cualquier comentario. Muchas gracias. El siguiente tema pues es muy importante porque trombolisis o tratamiento mecánico avanzado. ¿Cuál es la mejor opción para el paciente?
Hace unos meses y años, el eco, la trombolisis dirigida por catéter por eco se convirtió así en el non plus ultra. Todos los pacientes se llevaban a trombolisis asistida por eco. A pesar de que las guías internacionales dan un nivel de evidencia 1B para la trombolisis farmacológica y 2A para el tratamiento avanzado, mecánico, de tal forma que queda clara el mensaje. Es muy importante identificar el mejor tratamiento a la medida del paciente. Y el doctor Paredes es lo que nos va a disertar el día de hoy. Trombolisis farmacológica o trombolisis mecánica. Doctor Paredes, él es cardiólogo, tiene una alta especialidad en enfermedad estructural cardíaca, coronaria y en circulación pulmonar. En mi opinión, hasta donde yo sé, es el único hemodinamista en este país que tuvo esa alta especialidad, en donde él se entrenó para hacer trombectomía y abordaje vascular pulmonar especialmente. Pero también cuando estuvo con nosotros antes de irse a España, él condujo con mucha sapiencia varios casos con tromboembolia pulmonar utilizando la dosis segura de Sharifi, la cual fue en nuestra casuística, que es más de 80 casos con tromboembolia pulmonar. No hemos tenido, utilizando diferentes dosis dependiendo de la edad, ninguna complicación hemorrágica, y eso pues es algo muy relevante. Y ahora veremos qué es lo que nos comenta el doctor Paredes. Bienvenido, doctor Paredes. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad de estar aquí. Gracias a los presentes. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. No sé si están. Y muy bien, como decían los profesores previamente que han hablado en este foro, pues la tromboembolia pulmonar con riesgo intermedio definitivamente es una entidad que todavía no tenemos 100% descubierto el tratamiento o el camino. Y tenemos múltiples formas de tratarlo, desde tratamiento conservador, tratamiento expectante, o también tratarlo de forma de reperfusión. Entonces, no sé si tienen las slides. ¿Tenemos las slides? Las slides. La presentación. Pues. Bueno, muy bien, voy a ir hablando un poco de la presentación. Entonces, como mencionaba el doctor Jerjes, obviamente la tromboembolia pulmonar con riesgo, de alto riesgo, es importante tener en cuenta que, bueno, la reperfusión, ha habido muchos estudios que han validado la reperfusión como una forma de reducir la mortalidad. Eso, múltiples estudios nos lo han dicho, nos lo han demostrado, pero el riesgo intermedio, y por eso tiene un nivel de evidencia alto. Sin embargo, la tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio, como mencionaba el doctor previamente, bueno, pues tiene menos evidencia en las guías clínicas y por ende eh, necesitamos hacer más evidencia para poder mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Para la guiada por catéter es 2A y, y no es una, vaya, hay muchos estudios en seguimiento que, bueno, probablemente vayan a cambiar este nivel de evidencia.
Ahí está. Y ahí está, gracias. Muy bien, lo que había mencionado. Entonces, pero como ya mencionaron anteriormente, ¿cuáles son los factores de deterioro inminente? ¿Qué es lo que nosotros nos interesa? Porque es cuando en pacientes de riesgo intermedio vamos a pasar a una reperfusión. Entonces, factores de deterioro ya los mencionaron ampliamente previamente, no me voy a detener mucho. Es importante observar que los parámetros hemodinámicos pues son bastante importantes y son los que tenemos que hacer un seguimiento constante de nuestro paciente, pero también tenemos hallazgos tanto tomográficos como ecocardiográficos que nos pueden llevar a tomar la decisión de una terapia de reperfusión en estos pacientes de forma temprana. Hay muchos estudios que están intentando dilucidar este tipo de factores como para detonar una reperfusión temprana y bueno, pues yo enlisté aquí algunos de los estudios más relevantes en donde toman el péptido natriurético cerebral, la velocidad de excursión sistólica, la relación BDBI, el TAPSE, etcétera, ¿no? Pero tomando principalmente como referencia, pues obviamente los signos vitales. Y entonces la terapia de reperfusión, ¿en qué consiste? Muy rápido, los objetivos de una terapia de reperfusión es reducir estas 4 cosas. Reducir la obstrucción, reducir la presión pulmonar media, las resistencias vasculares pulmonares y mejorar la disfunción o dilatación del ventrículo derecho. Entonces, la pregunta ahora es, ¿uso trombolisis sistémica o uso una terapia dirigida por catéter? En la trombolisis sistémica, en pacientes de riesgo intermedio, definitivamente tenemos que hacer la remembranza del estudio PEITO, este grupo que ha sido muy prolífero en este tipo en este grupo específico de pacientes, en donde es un estudio grande, aleatorizado, doble ciego, en donde más de 1000 pacientes fueron estudiados y el objetivo primario era ver si había un cambio en la mortalidad en los pacientes que se trataban o no, o descompensación hemodinámica. Era un objetivo compuesto y obviamente el secundario eran individualizados. Y el objetivo de seguridad era ver la hemorragia intracraneal o el accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Entonces, ¿qué tuvimos como sorpresa? Bueno, pues el objetivo primario compuesto se logró con una P significativa, sin embargo, fue a expensas de la descompensación hemodinámica y no tanto de la mortalidad. Entonces, tenemos que mejora la descompensación, o sea, que evita la descompensación hemodinámica de nuestros pacientes, pero no hace una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad, que eso es de las cosas, son un objetivo muy duro en todos los ensayos clínicos de cualquier tipo de enfermedad. Y lo que sí tuvimos es que aumentó la hemorragia intracraneal, que esto no es un tema menor y esto puede ser incluso una causa de invalidez de los pacientes y también de mortalidad de los pacientes. Por ende, obviamente no es una terapia que decimos, bueno, tiene beneficios en la descompensación hemodinámica, tendencia a mejorar la mortalidad, vamos a utilizarlo en todos porque obviamente la hemorragia intracraneal es un tema bastante relevante, las hemorragias mayores también, para que tengamos que investigar un poco más. Entonces, al paso del tiempo ha habido varios estudios. El año pasado hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis tratando de juntar toda la terapia de trombolisis sistémica, todos los estudios que la han utilizado, pero con fármacos de los más de nueva generación o los que se están utilizando actualmente y no fármacos antiguos o fármacos de primera generación que pudieran tener el mismo sesgo de que ya hay mejores medicamentos para esto. Y lo mismo, y vieron mortalidad intrahospitalaria, sangrado mayor y los objetivos secundarios, pues principalmente la hemorragia intracraneal. Entonces, ¿qué encontraron? Vieron todos estos estudios, los analizaron y vieron que sí disminuye el uso de trombolisis sistémica, el uso de vasopresores, sí disminuye la reperfusión de rescate, pero mantiene igual la mortalidad y el sangrado, que bueno, aquí el sangrado es algo positivo, pero sigue aumentando la hemorragia intracraneal. Entonces, tenemos que ir más allá de qué pacientes en realidad se deben de beneficiar de este tipo de terapia, ¿no? Pero después podemos observar, bueno, a lo mejor no estamos fallando en la terapia, estamos fallando en la dosis. Y como mencionábamos anteriormente, el doctor Sharifi y bueno, el equipo de MOPED, el MOPED Trial,
trataron de indagar en esto. Entonces, alteplase, dosis reducidas, específicamente media dosis de alteplase, con el objetivo de ver si había recurrencia, si había en el seguimiento hipertensión pulmonar o si había sangrado, duración de hemorragia de estancia intrahospitalaria y de mortalidad. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Datos muy interesantes que están aquí en rojo es que vieron que la presión de la arteria pulmonar sí reduce, vieron que la recurrencia sí reduce, vieron que el sangrado era bastante aceptable, de hecho no hubo sangrados importantes, y que la hipertensión pulmonar residual fue mucho menor en los pacientes que se les dio trombolisis sistémica a media dosis que los pacientes que recibieron solamente anticoagulación. Entonces no hubo sangrados, bajó la hipertensión pulmonar, la presión pulmonar también en el momento, pues obviamente estos eran cosas positivas, ¿no? Y viendo un poco más en la literatura, hicimos una revisión sistemática en donde podemos observar que los hallazgos del doctor Sharifi y los demás autores nos dan a entender que las dosis reducidas, especialmente esta de 50 miligramos de alteplase en lugar de 100, pues vemos que no hay hemorragias intracraneales, vemos que hay efectividad, pero pues obviamente necesitamos estudios controlados, aleatorizados, que nos digan un poco más. Últimamente ha habido intentos por hacer una revisión sistemática de dosis reducidas, en donde hay una cosa que sale a luz, y es que han estado saliendo con aumento en la escalación de tratamiento. O sea, se utiliza una dosis reducida y han tenido que utilizar otra terapia de reperfusión como de rescate. Entonces, no es mucha la diferencia, 53.8 contra 41.4, pero fue estadísticamente significativo, por lo que es importante saber si 50 miligramos es suficiente o si es mucho o si es poco. En estudios más controlados, aleatorizados, deberíamos de empezar a tener un poco de respuesta en este tema. Ahora, siguiendo con las dosis reducidas, pues a lo mejor no es tanto la dosis, sino cómo damos el tratamiento o cómo damos la trombolisis. A lo mejor una trombolisis, el concepto en sí es que la trombolisis sistémica tiene que pasar por todo el sistema, como menciona su nombre, y a veces las zonas que tienen más trombo tienen hipoperfusión. Entonces, el que llegue la terapia específicamente ahí, a lo mejor llega en menor concentración, y entonces pensando en esto dijeron, bueno, y si lo ponemos directamente donde está el trombo, pues podemos a lo mejor mejorar esa efectividad a menor dosis. Y es lo que se trata de hacer con las terapias con catéter que se basan en trombolisis. Pero las terapias guiadas por catéter no solamente es ir a dejar el trombolítico, hay diferentes tipos de terapias con catéter. Aquí como las que vienen es la terapia in situ, poner un catéter exactamente donde está el trombo y empezar a infundir el fármaco. Otra es apoyados de cierta trombectomía, algunas guiadas por ultrasonido, otras guiadas por fragmentación, otras guiadas por efecto reolítico, y también hay dispositivos que no requieren o su terapéutica no involucra el uso de trombolíticos, sino es más que nada una tromboaspiración o trombectomía con aspiración, que también es la que está del lado superior derecho. Entonces, vemos que hay diferentes tipos de terapias guiadas por catéter, y esto nos va a guiar a que haya estudios más específicos de dentro de las terapias por catéter, cuál es la más efectiva y cuándo la puedo utilizar con seguridad para mis pacientes. Entonces, están los famosos pigtails, que fue como se empezó la incursión en la terapia guiada por catéter, los cuales no es un dispositivo específico para tromboembolia pulmonar, se utilizan en hemodinamia y bueno, pues ha tenido resultados que dependen mucho del operador. También están otros diferentes dispositivos, por ejemplo, de aspiración, como el índico, como el FlowTriever, que es la diferencia de estos también es el calibre, que este es otro tema importante en esta terapia guiada por catéter. Es importante tener en cuenta que un paciente que se tiene que anticoagular y que vamos a hacer una intervención percutánea, pues el acceso vascular, que la mayoría son por acceso femoral, pues obviamente tenemos ahí un riesgo potencial de sangrado relacionado al sitio de acceso. Entonces tenemos estos diferentes dispositivos, principalmente la diferencia es los que hacen trombectomía mecánica contra los que hacen la trombolisis guiada por catéter. Entonces, estas son las características y estos son los estudios que se han utilizado al respecto. El más estudiado, como habíamos mencionado, era el ECOS, o sea, la terapia ultrasónica, que aparte se entrega la terapia farmacológica, y vemos que
el común denominador de estos estudios es que intentaban compararse contra anticoagulación. O sea, no hay uno que se compare contra trombolisis sistémica como tal, de tal manera que, bueno, salen positivos los estudios, eso es algo bueno, pero siempre al compararse solamente con anticoagulación, el riesgo del sitio quirúrgico y el riesgo de la manipulación del árbol pulmonar, pues obviamente confiere un riesgo aumentado de sangrado. Entonces, vemos que las dosis de trombolítico cada vez se han ido optimizando, siendo las terapias, por ejemplo, el última utilizó 10 miligramos, el Seattle intentó hacer una estadificación de entre 12 y 24 miligramos, dependiendo si era unio bilateral, y el Optalize opta por decir, bueno, vámonos a las dosis más pequeñas. Entonces, dosis más pequeñas tienen el mismo resultado e intentan tener una compensación con el riesgo de sangrado. Entonces, esto es importante. Y hay otros dispositivos que también están en el mercado, por ejemplo, el CAC MC Námara, que solamente es un catéter que se pone en la arteria pulmonar y se empieza a deliberar el fármaco activo. Y otros que, por ejemplo, el FlowTriever, que ya vimos el estudio Flash. El estudio Flash es un registro que se utilizó 800 pacientes en Estados Unidos y 200 en Europa, en donde incluimos pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto, pero que tuvieran una esperanza de vida de más de 30 días, que ahí es donde también tenemos que tener con precaución los resultados. Y bueno, estos son específicamente del ultrasonido, una trombolisis guiada con ultrasonido. Podemos ver que los sangrados mayores pues disminuyen en comparación con la terapia de trombolisis sistémica. Sin embargo, no son cero, que eso es importante recalcarlo. Y bueno, pues estos son estudios de trombectomía mecánica, los que había mencionado, el FLAIR, que es para FlowTriever, el Extract PE, que es para el Índigo, que son dos dispositivos que la máxima diferencia entre estos dos es que el calibre. El FlowTriever tiene un calibre de hasta 24 French, se puede utilizar incluso un catéter más pequeño por dentro del catéter para poder llegar a porciones más distales de la circulación pulmonar, y el Índigo bueno, que también tiene menos frenchaje, ¿verdad? Que por ende trombos muy grandes probablemente necesiten primero una fragmentación antes de poder ser obtenidos por el catéter. Y entonces les mencionaba el estudio Flash. Este estudio que es bastante relevante porque ha tenido muy buena aceptación tanto en Estados Unidos como en Europa por el hecho de no utilizar trombolítico, de tener un frenchaje bastante alto, y lo más importante es que ese French se mantiene a lo largo de todo el sistema. O sea, la mayoría de los catéteres terminan en una llave de 3 pasos que disminuye considerablemente el French. Entonces, a lo mejor puedo obtener el trombo directamente de la arteria pulmonar, pero tiene que pasar por un cuello de botella. Y en este caso no, en este caso el French se mantiene, los 24 French, a lo largo de todo el tracto. Entonces, eso hace que las aspiraciones sean más efectivas. Obviamente, por ser más grueso, pues se necesita un poco más de curva de aprendizaje por el hemodinamista que lo vaya a hacer, para que no haya eventos tanto hemorrágicos o complicaciones como rupturas, incluso lastimar la válvula tricúspide, etcétera. Entonces, este estudio Flash mantiene, los que le dije, 800 pacientes, trombectomía mecánica, y vamos a observar cómo se desarrolla el dispositivo. Y estos fueron los resultados, que fueron bastante buenos. Vemos que el uso en la población real de este registro fue un 92.1% fueron pacientes de riesgo intermedio. Entonces, ¿cuál fue de las principales causas que detonaron que los investigadores o los reclutadores del estudio dijeran, vamos con este paciente a incluirlo en este protocolo? Y fue principalmente los hallazgos tomográficos y el comportamiento hemodinámico de la frecuencia cardíaca y de la oxigenación. Pacientes que requerían mucha oxigenación, que estaban con frecuencia cardíaca persistente y un TAC que tuviera defectos de llenado proximales, aunque el paciente estuviera relativamente estable, se decidía optar por utilizar esta terapia. Entonces, vemos los hallazgos, vemos cómo es un dispositivo que prácticamente puede absorber la mayor parte de los trombos. Es impresionante cómo mejora la circulación pulmonar, se ve ahí arriba a la izquierda, y podemos ver que reduce la hipertensión pulmonar aguda, o sea, reduce la presión media de la arteria pulmonar, mejora el índice cardíaco, eventos adversos pocos, bastante aceptables, la mortalidad baja, una mortalidad total de 0.8, que eso es bastante aceptable,
y bueno, obviamente bastante efectiva. Algo importante es que la disfunción del ventrículo derecho se disminuyó en un 74.5% de los pacientes a las 48 horas, que es algo bastante relevante que obviamente si la lógica nos dice que quitando la obstrucción directamente del trombo, pues obviamente debe de mejorar, pero hay que tener estos resultados con precaución porque es importante recalcar que no se debe de hacer, o bueno, las personas que lo tienen que hacer o detonar, de preferencia deben de ser el equipo que se encargue de la tromboembolia pulmonar del hospital, o sea, el común grupo PERT, y que ese grupo PERT tenga especialistas o intervencionistas dedicados a esto para que la curva de aprendizaje y los resultados con los pacientes pues no sea aleatoria y sea un poco más precisa con manos expertas. También, entonces, me dicen, bueno, ya hablaste de trombolisis sistémica, ya hablaste de catéter, ¿y cuál uso o en qué momento los uso? Entonces, recientemente salió este artículo en donde podemos ver que es un metaanálisis, se utilizaron 45 estudios, compararon las 3 terapias que tenemos disponibles y el objetivo fue mortalidad por cualquier causa o sangrado mayor o hemorragia intracraneal. ¿Y qué es lo que observaron? Entonces, vieron que entonces tenemos aquí las terapias. Lo de arriba es qué tan bueno o qué tan probable se puede utilizar o qué tanto prefieres esta terapia en comparación con la otra. Y podemos observar que la terapia guiada por catéter, pues obviamente mejoró mortalidad en comparación con la fibrinólisis sistémica y en comparación con la anticoagulación. También el riesgo de sangrado, vimos que la trombolisis sistémica y la guiada por catéter no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Hay que decir que los estudios que utilizaron, algunos tenían de dosis reducida. Y también vemos que la terapia hemorragia intracraneal pues tuvo una diferencia positiva hacia terapia guiada por catéter en comparación con la trombolisis sistémica. Entonces, bueno, ya vimos la evidencia. Ahora, el mundo real, hicimos un registro español de atención a tromboembolia pulmonar y que se guiaron, o sea, que la terapia fue guiada por catéter. Y estos son una pequeña reseña en donde la población fueron 253 pacientes de 13 centros de España que participamos y vemos que la mayor parte, igual que el registro FLASH, eran pacientes con riesgo intermedio alto, que con las mismas características, que el detonante más importante eran los hallazgos tomográficos y la frecuencia cardíaca, en donde podemos observar que dependiendo de si es riesgo alto o riesgo intermedio, se tomaron decisiones distintas. El riesgo intermedio utilizaron más terapia trombolisis local con ultrasonido, asistidas con ultrasonido, que una trombectomía mecánica. A diferencia de los pacientes con riesgo alto, se optaban por tratar de limpiar la circulación pulmonar para poder lograr restaurar el flujo sanguíneo de una manera más rápida y efectiva. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Pues bueno, vieron que el éxito era de un 90.8%, vieron que la mortalidad intrahospitalaria era mucho más alta en los pacientes con tromboembolia de riesgo alto, incluso utilizando catéter, pero vemos que también hay una muy buena mortalidad en estos pacientes del solamente el 2.5% en los pacientes con riesgo intermedio. Y también podemos, no tengo aquí la tabla, pero en los pacientes que salen de alta hospitalaria, el seguimiento del riesgo intermedio y el riesgo alto, no había una diferencia estadística en la mortalidad. Entonces, nuestros pacientes que tienen riesgo alto, el hecho de poder egresarlos a casa les modifica la mortalidad por completo. Entonces, es cuando más tenemos que poner atención. Pero bueno, riesgo intermedio también hace que bueno, está incitando a que hay un muy buen resultado con terapias guiadas por catéter. Y bueno, este es el algoritmo propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología, que se me hace es un inicio bastante proactivo de poder darle lugar a las diferentes terapias. Entonces, podemos observar deterioro clínico, pues obviamente no hay duda, hay que hacer una terapia, pero hay que evaluar el riesgo de sangrado. Entonces, riesgo de sangrado, hay un riesgo de sangrado bajo, pues podemos utilizar una trombolisis sistémica, pacientes no ancianos, pacientes que no estén frágiles, diferentes aspectos que ya hablaron anteriormente, se puede utilizar.
Si tiene un riesgo alto de sangrado, pues obviamente, y no tienen la posibilidad de acceder a una terapia trombectomía quirúrgica o trombectomía o trombolisis por catéter, pues hay que utilizar las terapias avanzadas de soporte mecánico, como puede ser el ECMO o el temporal. Después, en medio podemos ver que si hay un deterioro súbito de un paciente que estaba con riesgo intermedio y pasa a riesgo alto, y hay tiempo y hay todos los recursos para que se pueda hacer una terapia guiada por catéter y el riesgo de sangrado es bajo, terapia guiada por catéter, ¿no? La diferencia aquí lo que dicen es, no hay terapia guiada por catéter, trombolisis sistémica si no hay riesgo alto de sangrado. Hay terapia con catéter, terapia con catéter. Ahora, tiene riesgo alto de sangrado, usar trombectomía mecánica que no utiliza trombolítico in situ para tratar de reducir el riesgo de sangrado. Y después, o trombectomía quirúrgica. Y después, en pacientes que tienen un gradual deterioro, que tienen estos hallazgos que se les dice el impending factors para el deterioro, y tenemos todo disponible, utilizar la terapia dirigida por catéter como una sugerencia de este grupo de trabajo. Tener en cuenta que este grupo de trabajo son intervencionistas, se publicó en el European Heart, pero bueno, muchos intervencionistas participaron en esto, pero el comentario de esta slide es que evalúen el riesgo de sangrado y eso nos puede dar una pista para poder decidir si guiado por catéter o trombolisis guiada por catéter o trombectomía mecánica. Y bueno, este es otro consenso clínico que salió muy recientemente también, en donde podemos observar que yo resalto dos cosas. Uno, el uso de PERT. Hoy en día, hospitales de alto volumen o hospitales que tienen una asociación importante o sea, un instituto de cardiología, no debería de manejar la tromboembolia pulmonar aislada dependiendo del doctor que esté a cargo ese día. O sea, debería de haber un equipo especializado de respuesta rápida para este tipo de padecimientos. Y otra cosa es estos hallazgos importantes, que al igual que el síndrome coronario agudo en el infarto agudo del miocardio, en la terapia de revascularización, pues aquí debe de empezar de 60 a 90 minutos después de establecer la indicación de una terapia dirigida por catéter. Y también debe de empezar de 2 a 4 horas después de completar una trombolisis sistémica fallida. Entonces, estos son cosas bastante relevantes que por eso puse en rojo. De ahí en fuera, pues es más o menos parecido que si hay contraindicación de trombolisis sistémica, podemos utilizar terapia dirigida por catéter, ya sea trombolítico o sin trombolítico, y dependiendo del riesgo de sangrado. Entonces, bueno, eso ya lo hemos hablado un poco más, pero lo más importante son estas dos cosas de esta slide. Y bueno, mensajes para llevar, la tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio sigue teniendo zonas grises en el tratamiento. Obviamente lo más importante es determinar los factores de deterioro inminente y para ver si es indicación de reperfusión. La trombolisis sistémica ha demostrado mejorar la mortalidad, pero a costa de un mayor riesgo de sangrado y de hemorragia intracraneal. La trombolisis guiada por catéter es una alternativa que está demostrando reducción en la mortalidad, pero es importante evaluar el riesgo de sangrado real. Y la trombectomía mecánica es una alternativa en pacientes con riesgo alto de sangrado, pero puede usarse en riesgos menores, con riesgos menores. Pocos eventos, hay buena efectividad, pero tiene una curva de aprendizaje. Y el uso de PERT para toma de decisiones siempre va a ser la mejor opción. Y bueno, nada más. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay tiempo para una pregunta? Bueno, si no es así, les agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se llama?